Bueno, en el caso práctico que ya hicimos la semana pasada, y ahora esto sirve simplemente para que tengáis las cosas más ordenadas. En el caso práctico que vimos la semana pasada, teníamos en realidad varias decisiones y había que ver esas decisiones desde el punto de vista procesal, en qué medida eran impugnables, y las cuestiones de fondo que se pudieran plantear. Visteis que se planteaba un recurso de reposición, en la medida en que se pudiera interponer un recurso de reposición. Si estamos hablando de un recurso de reposición, podríamos hacer un repaso de todas las decisiones que se han tomado y ver en qué medida eran susceptibles esas decisiones de recurso de reposición. Voy a hacerlo un poco simplificado porque sabéis que este tipo de cuestiones las analizamos sistemáticamente y a veces dan problemas y muchas veces no dan problemas. Lo primero, como sabéis, había una orden de la consejera, que era la orden por la que se delegaba la facultad de dictar disposiciones sobre el ejercicio del derecho de tanteo y retracto a la directora general, y además se delegaba también en la propia directora general, se delegaba la facultad de ejercerlo en casos concretos, para fincas concretas, el derecho de tanteo y retracto en materia de montes. Bueno, en el primer caso de la orden de consejera sobre la posibilidad del recurso de reposición, ya sabéis que el plazo para un recurso de reposición es de un mes, pues simplemente ahí es comprobar si estábamos o no en plazo. El segundo supuesto es en la disposición que dicta la directora general. Bueno, aquí hay un pequeño matiz y es que si vais al artículo 123 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, cuando regula el recurso de reposición, veréis que no está prevista la impugnación en recurso de reposición de las disposiciones de carácter general. Habla solamente de los actos. Bueno, esto tiene su sentido, y es que una disposición de carácter general que afecta a muchos puede no tener sentido que se impugne ante una reposición, como si fuera un asunto individual. Recordad que también, cuando hablábamos del recurso alzada, decíamos que la Ley de Procedimiento Administrativo Común, el artículo 112, dice que las disposiciones de carácter general no son impugnables en vía de alzada, son solo impugnables ya ante la jurisdicción contenciosa. Bueno, sigue un poco la misma lógica, y es las disposiciones de carácter general, como es un tipo de decisión que afecta a la generalidad, normalmente, pues no tiene mucho sentido que se ventile en asuntos, que se ventile a través de recursos administrativos, sino que va directamente al control de la jurisdicción contenciosa. La tercera decisión que teníamos era el acuerdo concreto de tanteo y retracto, el que firma ya la directora general para una finca concreta de unas determinadas dimensiones de la Duquesa de Alba. Entonces aquí hacemos el repaso de las cuestiones procesales normales. Primero, ¿esto es un acto administrativo? Pues parece ser que sí. Esto es un acto administrativo porque es una decisión concreta para un caso concreto que no va a ser aplicada en sucesivas veces, con ese criterio ordinamentalista que ya hemos visto varias veces, y, por tanto, de acuerdo con la regulación del recurso de reposición, sería un acto administrativo impugnable en vía administrativa de reposición. Sabemos que nos dice también el artículo 123 que solamente son impugnables, de la Ley de Procedimiento Administrativo, que solamente son impugnables en vía de recurso de reposición aquellos actos que agotan la vía administrativa. Por tanto, hay que saber si este agota la vía administrativa. Y vamos a hacer aquí esa secuencia que hacemos normalmente para comprobar si se agota la vía administrativa. Vamos a la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que sabéis que tiene una posición básica en el sistema y, por tanto, vincula a todas las leyes autonómicas, y vemos a ver si con los criterios del artículo 114 tenemos suficiente regulación como para saber si se agota aquí o no la vía administrativa. Pues bien, si vamos al artículo 114, en realidad no parece, en principio no parece que ahí el supuesto en el que tenemos delante, el supuesto del ejercicio del derecho de tanteo por la directora general, esté en... Profesor, no se le escucha, no se le escucha, ¿no? se te ha cortado. Tiene que darle al micrófono que hay abajo porque se ha silenciado. No se escucha nada, ¿eh? Nada. A lo mejor si se pone casco o así, sí se escuchan con el micrófono.
Es que no se escucha, ¿eh? Si quiere puede escribir por el chat o así, porque no se oye nada. Ahora sí, es que se había desactivado. ¿Me oís ahora? Sí, ahora sí, ahora sí. Y ahora sí. Vale. Cuando haya algún problema, por favor, decídmelo pronto porque llevaba 10 minutos hablando yo solo. No, así en el mismo momento, así en un momento. ha sido. Vale, de acuerdo, pues sigo entonces. Vale. Pues no sé por qué se desactiva. Avisarme pronto, ¿de acuerdo? Porque ayer también me pasó en otra clase que se desactiva a veces, ¿vale? Bueno, estábamos, por tanto, en el ejercicio del derecho de tanteo y retracto, veíamos si agotaba o no la vía administrativa la resolución concreta, singular, de la directora general. Y decíamos que el artículo 114 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común no nos da información suficiente. Vamos a la ley especial que regule la administración, en este caso la administración de la Junta de Andalucía, que sabéis que es la Ley 9/2007 de la administración de la Junta de Andalucía. Pues bien, si vamos al artículo 112 de esa ley, veremos que las resoluciones de la directora general, con carácter general, no agotan la vía administrativa, salvo en materia de personal. Por tanto, en principio, la directora general no agotaría la vía administrativa con sus resoluciones. Pero lo que sí sabemos es que, en este caso, la directora general ha actuado por delegación de la consejera. Y al actuar por delegación de la consejera, como sabéis, conforme al artículo 9 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, quien actúa por delegación es como si estuviera actuando el delegante. Por tanto, la resolución de tanteo y retracto para la finca de la Duquesa de Alba que adopta la directora general se ha dictado a efectos jurídicos por la consejera, porque es la consejera quien ha delegado el ejercicio de su competencia en la directora general. Y entonces ya sí sabemos por la propia ley andaluza 9/2007, sí vamos a saber que la consejera sí que agota la vía administrativa. Por tanto, como la consejera agota la vía administrativa y la directora general ha actuado por delegación de la consejera, en este caso sí se había agotado la vía administrativa. Lo demás, el plazo, un mes, hay que aplicarlo aquí, salga lo que salga. La legitimación, los interesados, bueno, parece que aquí tampoco hay. En este caso, fijaos que hay una norma paralela para el procedimiento, para el recurso de reposición, a la que hay para el recurso contencioso en la ley de la jurisdicción contenciosa. Es decir, también tiene que haber legitimación del recurrente en reposición. Las reglas aquí están en el artículo 112 y en el artículo 4.1, que es el concepto de interesado en el procedimiento. Aquí no se habla de legitimado procesal, sino que se habla del interesado en el procedimiento. ¿Quién es interesado en el procedimiento? Pues lo dice el artículo 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, aquellos sujetos aquellos sujetos que van a experimentar algún tipo de afección a sus derechos o intereses como consecuencia de lo que se decida o de lo que se ha decidido en el procedimiento administrativo. Por tanto, en la medida en que la Duquesa de Alba tiene claramente un derecho, el derecho de propiedad que está aquí en juego, porque es de lo que estamos hablando del derecho de tanteo, en la medida en que hay un derecho en juego, evidentemente que la Duquesa de Alba estaría interesada para interponer el recurso de reposición conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Común y a los artículos 112.1 y 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Pasamos entonces a las cuestiones de fondo. Bueno, aquí habría que plantearse varias cosas. La primera, la validez de la delegación, porque vimos que aquí hay una delegación que hace la consejera a la directora general. En realidad es una delegación doble, porque delega la facultad de dictar unas disposiciones determinando las fincas mínimas para las cuales se puede ejercer el derecho de tanteo y además delega también en la propia directora general la facultad de resolver casos concretos, expedientes concretos, ejercer el derecho de tanteo, que ya sabéis que es el derecho a comprar preferentemente en las condiciones en que un sujeto pudiera estar realizando ese negocio jurídico con un tercero, por tanto es una especie de preferencia de la administración para adquirir algo que el vendedor estaba dispuesto a vender, pero a otro sujeto. Pues bien, en este caso concreto se puede plantear la validez de la delegación.
Bueno, es relativamente sencillo. Identificamos los preceptos aplicables, que son, en este caso, el artículo 9.2a de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, y comprobamos que está prohibida la delegación de las facultades, está prohibida la delegación de la facultad de dictar disposiciones de carácter general. Por tanto, está dicho tanto en la Ley de Régimen Jurídico como también en la propia ley andaluza, que en cualquier caso no podía contradecir, porque es una ley de desarrollo, no podía contradecir la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Pero la idea es clara, es un tipo de delegación, la de el poder de dictar disposiciones de carácter general, que está prohibida. Por tanto, esta parte de la delegación, no la otra, pero la parte de la delegación referente a las disposiciones de carácter general es una delegación inválida. Nos planteamos entonces la validez de la propia disposición general que dicta la directora general por delegación. Claro, la directora general ha recibido la delegación, dicta una disposición con las fincas mínimas para ejercer el derecho de tanteo, pero esa disposición que dicta la directora general está basada en una delegación parcialmente inválida. En la medida en que la delegación era inválida, la disposición de carácter general que ha dictado la directora general también es inválida, porque no tiene competencia para dictarla. Claro, la directora general solo podía dictar esa disposición de carácter general si la delegación hubiera sido válida, porque ella no es en principio ella, vamos a verlo, no es competente, ¿no? En la medida en que ha habido una delegación inválida, la directora general diríamos que no tiene competencia para dictarlo y, por tanto, la disposición que fija las unidades, las extensiones mínimas de las fincas, sería también inválida, y como es el caso de las disposiciones de carácter general, sabemos que las disposiciones de carácter general, conforme al artículo 47.2, siempre, cuando son inválidas, son nulas de pleno derecho, es decir, no son simplemente anulables. Nosotros sabemos que cuando hablamos de que algo es inválido, puede tener dos grados esa invalidez. Puede determinar la simple anulabilidad o puede ser nulo de pleno derecho. Hay consecuencias jurídicas para la anulabilidad, por ejemplo, el plazo de impugnación o de revisión de oficio, y son más graves siempre las causas de nulidad de pleno derecho. Pues bien, la ley lo que dice es que las disposiciones de carácter general, cuando infringen la ley, son siempre nulas de pleno derecho. Es decir, considera que una disposición que ha infringido la ley o la Constitución siempre es algo grave, eso siempre es algo grave por definición, y por tanto, en este caso, la invalidez siempre determina la nulidad absoluta, radical o de pleno derecho. Bueno, nos cabría una duda y es, bueno, estamos de acuerdo en que la directora general no podía dictar esta disposición en virtud de la delegación, porque la delegación era inválida, era una delegación prohibida. Pero ¿tendría la directora general, al margen de la delegación, tenía ella competencia propia para dictarla? ¿Es posible que, aun siendo inválida la delegación, pudiéramos decir, bueno, pero no pasaba nada, porque de hecho la directora tenía competencia propia? Bueno, pues si vamos a quien regula esto, que obviamente en este caso concreto es la Ley Andaluza 9/2007, vamos a los artículos 30 y 26.2a y veremos que no, que la competencia, que la directora general, de acuerdo como está regulado en la ley andaluza, y esto es muy parecido también para la ley madrileña que hemos visto otras veces, 183 de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, la directora general no tiene competencias por sí misma para dictar disposiciones de carácter general. Vamos a la tercera cuestión y es, bueno, ¿y el acto concreto de tanteo, es decir, la resolución por la que se ejerce el tanteo y retracto en la finca de la Duquesa de Alba, es válida esta resolución concreta? Bueno, aquí lo primero, para situar bien las cosas, tendríamos que ver que si vamos a la regulación que hace la Ley de Montes, en el artículo 25, la Ley de Montes, que es donde está prevista el ejercicio del derecho de tanteo y retracto para la compra de montes, la compra preferente de montes por parte de una administración pública, la ley no dice nada de fincas mínimas, no fija ningún tipo de umbral, ni para bien ni para mal. Por tanto, en principio permite la compra preferente, el tanteo, el retracto de cualquier finca. Por tanto, a priori diríamos que, como la ley
de Montes no fija ninguna finca mínima, la directora general podía ejercer el derecho de tanteo sobre cualquier tipo de finca si se dan todos los demás requisitos que fija la ley, ¿no? Por tanto, de acuerdo con un criterio estrictamente legal, desde la ley de Montes, la directora general no lo ha hecho mal. La directora general ha actuado dentro del marco de la ley. Lo que ha actuado es fuera del marco de la disposición general que ella misma había dictado antes. Bueno, esto es importante para tener en cuenta cuál es el tipo de gravedad, cuál es el tipo de infracción que puede haber cometido la directora general en la resolución sobre la finca de la duquesa de Alba. Lo que vemos es que la directora general ha incumplido la disposición general dictada por ella misma, por la que se fijan unas dimensiones mínimas de las fincas para la compra preferente. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, podríamos decir, este incumplimiento hace que la resolución sea inválida. Claro, si la directora general había fijado una norma jurídica, una disposición de carácter general, y esa había incluso publicado, y luego la propia directora general, en un caso concreto, incumple la disposición de carácter general, está infringiendo el ordenamiento jurídico. Sabemos que no cumplir las normas, decidir en los casos concretos frente o contra lo regulado normativamente, eso es ilegal. Nos lo dice desde la Constitución hasta todas las leyes, ¿no? Es decir, esto es la simple infracción del principio de legalidad, que es no cumplir con las normas vigentes. En este caso, una norma que se había dado ella misma, que había dictado ella misma. Por tanto, en principio, podríamos decir que la resolución concreta para la duquesa de Alba de la directora general, en la medida en que incumple el ordenamiento jurídico, estamos ante un supuesto del artículo 48 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, es decir, esa resolución concreta sería anulable y, por tanto, impugnable. Podríamos preguntarnos, bueno, pero no puede ser que es que la directora general lo que ha hecho ha sido derogar para el caso concreto la regla general, porque hay que tener en cuenta que es la misma directora general la que ha dictado la disposición de carácter general y la que ha dictado después la resolución concreta que, saltándose los límites que había fijado en la disposición general, lo aplica a ejercer el derecho de tanteo para una finca concreta. Como es la misma directora general la que ha dictado la disposición y luego la resolución concreta, podríamos pensar, bueno, lo que ha hecho aquí la directora general es derogar para un caso concreto una norma general. Bueno, pues entonces lo que veríamos es que el artículo 37.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común contiene una regulación que es un poco enigmática en su enunciado, que es la inderogabilidad singular de los reglamentos, dice, ¿no? La inderogabilidad singular de las disposiciones generales. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que aunque seas la misma autoridad quien dicta la norma y quien la aplica, no puedes exceptuar en lo concreto la norma general, ¿de acuerdo? Está directamente prohibido por la ley, para que no haya, de alguna manera, privilegios en la aplicación de las normas. Aunque seas la misma autoridad la que tiene la potestad normativa y la potestad de ejecutar, de aplicar la norma a los casos concretos. Por tanto, por ese lado no nos íbamos a librar. Y la cuestión siguiente sería, bueno, ¿y si nos planteáramos que lo que ha hecho, teniendo en cuenta que la ley de Montes no pone ningún límite mínimo para el tanteo para la adquisición de fincas y, por tanto, si cotejamos simplemente la ley de Montes con la resolución concreta para la duquesa de Alba que ha dictado la directora general, si hacemos ese simple cotejo, diríamos que la resolución no es inválida porque no es contraria a la ley de Montes, porque la ley de Montes no fija ninguna capacidad o extensión mínima. La ilegalidad vendría de haber contradicho una disposición de carácter general que dicta la propia directora general. Diríamos, bueno, dado que la resolución de la directora general no es contraria a la ley de Montes y sí solo contraria a la disposición normativa de la propia directora general, ¿no podría ser que la directora general hubiera inaplicado
inaplicado la disposición general dándose cuenta de que era ilegal? Es decir, que la propia directora general se había dado cuenta de que la disposición general la había dictado al amparo de una delegación prohibida y, por tanto, dándose cuenta de que la disposición que ella misma había dictado era ilegal, lo que ha hecho ha sido no aplicarla en el caso concreto. Bueno, pues aquí sabemos una cosa, y es que la Ley Orgánica del Poder Judicial nos dice que los jueces, pero solo los jueces, pueden inaplicar los reglamentos, disposiciones de carácter general, más así en general, los jueces pueden inaplicar las disposiciones de carácter general que sean contrarias a las leyes. Por tanto, los jueces sí que pueden excluir la aplicación de un reglamento, no solo anularlo, sino que pueden desplazar, excluir, inaplicar un reglamento cuando consideran que un reglamento es contrario a la ley. Y pueden, por tanto, resolver un caso concreto que tengan planteado inaplicando el reglamento y aplicando directamente la ley. Pero eso es solo de los jueces, porque ese poder se lo da la Ley Orgánica del Poder Judicial en el artículo 6. Pero la Administración Pública no lo puede hacer. La Administración no puede inaplicar las normas, no puede inaplicar las disposiciones de carácter general. Solo está previsto una cosa, en el artículo 106.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que es un tipo de procedimiento que se llama procedimiento de revisión de oficio, por el cual, cuando un órgano administrativo se da cuenta de que ha dictado una disposición de carácter general contraria a la ley, ilícita o a la Constitución, cuando ha dictado una disposición de carácter general que se da cuenta de que es ilegal, puede, con informe del Consejo de Estado, etcétera, etcétera, con muchas garantías, puede él mismo anular esa disposición de carácter general, pero lo tiene que hacer por este procedimiento. Es decir, no puede un órgano inaplicar sin más una disposición de carácter general, salvo que el órgano administrativo competente, es decir, el que ha dictado la norma administrativa, inicie un procedimiento de revisión de oficio y anule esa disposición. Bueno, esta sería la explicación, tenéis la guía, ahora repasarlo. Esta es la explicación que yo haría. Como veis, no lo estoy resolviendo por entero porque yo entiendo perfectamente que depende cómo se argumente, si está bien argumentado, podría tener varias soluciones. Lo que intento mostraros es cuál sería, digamos, la guía de dónde hay que fijarse, qué es lo que hay que comprobar, qué tipo de problemas podían ser qué tipo de problemas podían plantearse aquí y qué tipo de posibles soluciones podíamos ofrecer para esos problemas, sin predeterminar que no se trata tanto ahora de dar una solución correcta como de ofrecer posibilidades que en función de cómo se argumenten y en función de cómo se maneje el derecho positivo están bien o mal. Aquí no se trata de acertar, sino de construir bien la argumentación. Y esto es simplemente un catálogo de posibilidades de cómo argumentar. ¿Seguís ahí, no? ¿Seguís ahí? Sí.